Y entonces yo tengo ahora otro diagrama de equilibrio. Mire, este diagrama de equilibrio es completamente diferente, ¿sí? Y este es un diagrama de equilibrio que se llama eutéctico y hay unas reacciones, pero solo vamos a explicar este, ¿listo? No vamos a meternos con diagramas complejos, solo los que nos lleven a entender el diagrama de equilibrio hierro-carbono. Entonces, miremos este diagrama de equilibrio. ¿Qué tenemos acá? Volvemos, tenemos una temperatura, como siempre, tenemos dos compuestos, es decir, es un diagrama de binario, ¿sí? Dos elementos, uno A y uno B, ¿sí? Y me dicen que es la composición química de B cuando estos numeritos, bien. Pero mire que la forma es completamente diferente. ¿Qué identificamos aquí? El líquido, y fíjense que aquí ya aparece un sistema monofásico y bifásico. Mire que aquí es alfa, es decir, que todo esto sería un sistema monofásico. Aquí es beta, ¿qué quiere decir? Que esto es un sistema monofásico. Y entonces entre alfa y beta hay una región, mírenla acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego desde alfa y trazo una línea hasta acá, ¿quién me encuentro? A beta. O caso inverso, si llego desde beta y trazo una línea acá, ¿a quién me encuentro? A alfa. ¿Qué quiere decir? Que esto es un sistema bifásico. Es decir, yo tengo alfa y beta. En otras palabras, si yo tengo una micrografía acá, esto va a ser monofásico, esta va a ser monofásica y esta va a ser bifásica. Bien. Y fíjese que yo tengo aquí, además de otras cosas. Ah, mire que aquí yo tengo algo así. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la línea de líquido, es decir, hacia arriba de aquí hay líquido, ya sabemos, y esta sería, mire, esta sería la línea de sólidos, es decir, hacia abajo de aquí hay sólido, y entonces vuelvo a tener una región donde existe la solidificación o existe la fusión, no es un punto. Mire, tengo un punto aquí en una composición química de 100% de A, es decir, A puro, o tengo aquí un punto en una composición química de B puro. Sin embargo, para este caso, mire que aquí yo tengo un punto en una aleación, es decir, como si fuera puro, pero no es puro, es una aleación. Fíjese que en este punto yo tengo hacia arriba líquido y hacia abajo sólido. Bien, y eso entonces me divido el diagrama en dos regiones. Y entonces fíjese que yo tengo aquí líquido y aquí tengo beta. ¿Qué tengo esta región? Vuelvo, trazo una línea acá que encuentro líquido, entonces tengo beta más líquido y alfa, trazo una línea acá, entonces tengo alfa más líquido. En otras palabras, tengo un sistema aquí bifásico de alfa más líquido y aquí un bifásico de beta más líquido. Y tengo un diagrama, este se llama diagrama eutéctico. ¿Por qué se llama diagrama eutéctico? Porque aquí tengo un punto que se llama reacción eutéctica. Y esa reacción eutéctica, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el líquido me está originando alfa más beta. Eso lo vamos ahorita a definir. Vamos a empezar a analizar este diagrama por partes. Cuando lleguemos aquí, vamos a explicar bien qué es lo que pasa acá. Entonces, analicémoslo por este lado. ¿Sí? Tengo este punto. Entonces vamos a analizar el caso de varias aleaciones. Analicemos el caso de una aleación por acá. Bien. En primer lugar, ¿qué tipo de aleación sería esa? Fíjese que esta está pegadito a beta, es decir, que casi que es beta puro. Es decir, es una aleación, pongámosle, de un 99% de beta, ¿sí? Con el resto de qué? De beta, no de B, con 1% de A. Sería esta aleación, esta negrita. Listo. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Qué tengo acá? Líquido. ¿Sí o no? Mire que está solo la fase líquido. Entonces tengo líquido. Perfecto. ¿Qué cantidad de fase tengo de líquido? Fácil. 100% porque tengo solo líquido. ¿Mm?
¿Y cuál es la composición química de esa fase? Composición química, o sea, ¿qué elementos hay? Elementos entre A y B. Fíjese que como tengo un sistema monofásico, solo una fase, pues la composición química la leo aquí y es la misma de la aleación, es decir, 99% de beta y el resto de 1% de A. Bien. Si yo hiciera la micrografía, viera la micrografía, ¿qué es lo que estoy viendo? Algo así, ¿sí o no? ¿Y todo esto qué es? Todo esto es líquido porque el 100% es líquido. Bien. Vamos a hacer un zoom y vamos a irnos a esta parte. Esta partecita de acá. Entonces, ¿qué es eso? En el zoom sería algo, si hacemos zoom sería algo como así. ¿Sí o no? Bien. ¿A qué temperatura? Ah, bueno, voy a analizarla a esta temperatura. Entonces, ¿qué hago? Trazo una isoterma a esta temperatura. Aquí está. La composición química, digamos, que sería en el zoom que hice, que sería esta. Entonces, a esa temperatura, ¿cuántas fases tengo? Tengo dos fases. ¿Cuáles fases? Beta y líquido. Ah, entonces tengo beta y líquido. Perfecto. Composición química de las fases. Composición química, es decir, en qué tanto de A y qué tanto de B tengo. Entonces, de cada fase. Beta. Listo. ¿Cuál es la composición química de beta? ¿Qué hago yo? Ah, entonces voy a coger aquí y voy a llevar abajo una lineecita, sería K, y leo la composición química de beta. Entonces fíjese que digamos que es 99.1, 99.5. Entonces beta tiene 99.5 de B y obviamente el resto de A, 0.5% de A en composición química. ¿Y cuál sería la composición química del líquido? Entonces lo mismo, la composición química del líquido, voy a llevar y voy a bajar algo acá y leo, ¿sí? Porque fíjese que esta es la línea que está dando el líquido. Y entonces si esto es 99, digamos que esto debe ser como 96, entonces el líquido tiene 96% de B y el resto de A, es decir, tiene 4% de A. Bien. Y estoy aquí hablando únicamente de qué? De la composición química. Bien. Pero ahora ustedes me van a preguntar, porcentaje de fase. Miércoles, es decir, ¿cuánto de líquido y cuánto de beta hay? Y entonces yo utilizo ahí la regla de la palanca. Entonces fíjese que yo tengo aquí, este sería mi vector total, el rojito, ¿sí? Y tengo ese vector, me lo parte la aleación en dos vectores. ¿Cuáles? Este señor realmente me lo parte en este señor y me lo parte en este señor. Pero como la regla de la palanca es inversamente proporcional, el vector este es el de este lado y este vector es el de este lado. Y este lado, ¿quién es? Líquido y este lado, ¿quién es? Sólido. Entonces, ¿cuánto vale el vector total? Mire que el vector total yo lo tenía aquí. Sí, el vector total yo había dicho que valía 99.5 menos 96. Espere, voy a organizar esto un poquito.
Entonces, vector total, ¿cuánto vale? 99.5 que había dicho que 99.5 menos 96. ¿De dónde saqué eso? Pues cuando yo bajé aquí, fíjese que yo había dicho que aquí esto era ¿cuánto? 99.5, ¿sí? Y había también dicho que este señor, esto era 99.5 esta composición, y esta composición era ¿cuánto? Había dicho que era 96. Entonces, por eso ese vector total, el de acá, 99 sobre 96, es decir, ese vector total sería igual a 3.5%, 3.5 unidades. Perfecto. Listo. Vamos a determinar el porcentaje de fase del sólido. Entonces, mire que el sólido es este pedacito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inmensamente proporcional. Entonces, ¿cuál es el vector del sólido? Ah, entonces como yo tengo esto, mire que tengo 99 menos 96, que sería esta parte, entonces sería 99 menos 96, es decir, 3, ¿no? 3 unidades. Bien, y entonces ya con eso hago la regla de 3, ¿sí? ¿Cómo es la regla de 3? 3.5 unidades es a 100%, como 3 unidades es a X, ¿sí? Es decir, el vector total de aquí hasta acá es el 100%. El vector de la fase sólida, es decir, este, es X, 3%. Y entonces yo hago la regla de 100 de 3, que sería 100 por 3 dividido en 3.5. Eso da, dame un momento que estoy aquí con la calculadora, 300 dividido en 3.5 por 100. Ah, no, 3%, ahí ya sale directamente el porcentaje. Entonces, X es igual a 85.7%. En otras palabras, tengo 85.7% de sólido y entonces de líquido tendría el resto. ¿Cuánto es? La diferencia, 87. Entonces, el líquido sería 85.7 menos 100, que sería igual a 14.28, 14.3%. Entonces, si yo miro la micrografía, ¿qué debería estar viendo? ¿Sí? En la micrografía debería estar viendo que la gran mayoría, o sea, el 87.5 es sólido. ¿Cuál sólido? Beta, ¿no? Porque estoy en beta, mire. Entonces, estoy viendo los granos, ¿sí? Seguramente estoy viendo eso. Y por aquí, de pronto entre uno y otro límite de grano, ¿sí? Hay algo de líquido. ¿Cuánto líquido? 14%. Listo. Entonces, eso sería a esa temperatura. Bien. Vamos con este sistema, pero ahora hacia abajo. Entonces, de nuevo, tenemos esta aleación. ¿Sí? ¿Qué pasa acá?
¿sí? A esta temperatura. Ah, mire que esta temperatura es monofásico. Entonces, ¿cuántas fases tengo? Una. ¿Cuál? Beta. Composición química. Como la composición química, como solo es una fase, ¿qué tengo yo? La composición química es la misma de la aleación, habíamos dicho que era de 99%, ¿no? De B. Tengo porcentaje de fase. ¿Igual a qué? Pues es el 100% porque es monofásica. Bien. Y mire que en la medida que yo siga bajando, no va a pasar nada más. Es decir, va a ser una sola fase estable, tengo una composición química de 99% y tengo un porcentaje de fase de 100%. Bueno, vamos a ver qué pasa en este punto. Espere un momentico. Mire que lo que pasa aquí en B, en beta, en esa aleación que definí ahorita acá, es decir, en esta, es lo mismo que pasa acá, en esta, ¿sí ven? La misma cosa, aquí tengo un líquido, aquí tengo una alfa más beta y yo puedo tener porcentaje y composición de fases de la aleación alfa y de la aleación beta, de la fase alfa y de la fase líquido. Y aquí, después de que pase este punto, todo es alfa. O sea, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí va a ser beta y aquí va a ser alfa respecto al análisis. Respecto a la micrografía sí va a variar. ¿Por qué? Porque esta es una fase rica en B, esta es una fase rica en A y puede que la forma del grano varíe, puede que el color varíe y obviamente las propiedades mecánicas y químicas van a variar muchísimo. ¿Entendido? Pero en el análisis, digamos, matemático y de porcentaje es igualito a lo que hice yo acá. Bien. Vamos ahora entonces con este punto. Este es un punto que se llama punto eutéctico. ¿Qué quiere decir un punto eutéctico? Que tengo una reacción eutéctica. ¿Y qué es la reacción eutéctica? Que tengo un líquido que se me transforma en un punto en dos sólidos. Y esto ocurre en un punto del diagrama. ¿Sí? ¿Cómo así que ocurre en un punto? Sí, mírenlo acá. Miren lo que yo tengo acá. ¿Sí? En este punto específico, es decir, a esta temperatura y a esta composición química determinada, porque si yo tengo un punto y estoy en un diagrama, ¿qué quiere decir? Que ese punto tiene una temperatura y una composición química, ¿cierto? Es un punto, ¿sí? En ese punto se da una reacción eutéctica que quiere decir el líquido pasa a sólido 1 más sólido 2. Es decir, este líquido en un momento determinado pasó a alfa más beta. Si estoy solidificando, si estoy fundiendo, el sólido 1 y sólido 2 pasa a líquido. Es decir, tengo alfa más beta y paso a líquido. Generalmente, la forma como se van nucleando estas dos fases, porque es un sistema bifásico, generalmente son formas de láminas. Es decir, yo tengo aquí una lámina de este, después aparece una lámina del otro, ¿sí? Después vuelve y aparece una lámina del otro, eso ahorita vemos por qué es eso. Después vuelve a aparecer una lámina del otro. Entonces lo que yo voy a ver es un sistema bifásico, pero realmente es laminar y es así. Entonces, a esto generalmente es lo que yo llamo la fase eutéctica, que es así. Por aquí debe haber alguna fase eutéctica.
para que ustedes la vean. Mírela, ¿sí la ven? Generalmente, esta es una lo que les estoy mostrando no es una micrografía de una fase eutéctica, sino eutectoide, pero ahorita les explico. Igual, solidifican o su morfología es igualita. Entonces, mire, tengo una lámina, otra lámina, otra lámina. ¿De qué? De dos fases. ¿Cuáles? En este caso sería la alfa y la beta. Entonces, digamos que la negrita podríamos suponer que la alfa y la blanquita la beta. Bien. Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a analizar qué es lo que está pasando en cada uno de esos puntos. ¿Listo? Voy a borrar esto rápidamente. ¿Sí? Me voy a quedar con esta micrografía para recordarla. La voy a poner por acá. Y entonces, bien, ¿qué pasa aquí? En cualquier temperatura antes de este punto. ¿Sí? Pues lo mismo lo mismo que explicamos aquí arriba. ¿Sí? Todo es líquido, la cantidad de fase es 100% y el porcentaje de fase pues va a ser aquí. Vamos a ponerle aquí un número. Vamos a ponerle aquí un 40%, un 60% de beta, de B. Ahí como para... Entonces el líquido aquí sería 60% de B. ¿Listo? ¿Qué pasa? Vamos a mirar aquí la más fácil. ¿Qué pasa en este punto? Digamos, a una temperatura por acá, en este punto. ¿Qué le pasaría a esa aleación? Entonces, fíjese que yo tengo aquí ¿qué? Entonces, ahí le voy a decir por debajo del punto eutéctico. ¿Qué pasa por debajo del punto eutéctico? Es decir, aquí esta temperatura. ¿Cuántas fases tengo? Dos. ¿Cuáles? En este momento sería alfa y beta. Bien. ¿Cuál composición? ¿Qué composición química entonces? Listo, entonces si a mí me están pidiendo la composición química, entonces ya sé que tengo es que mirar rápidamente qué es lo que está pasando ahí. Entonces digamos que es esa temperatura, la composición química, ¿cómo la resuelvo? Recuerden, yo siempre para las dos cosas, tanto el porcentaje de fase como composición química, voy a trazar una isoterma. Listo, mírenla ahí. Voy a hacerla de otro color, moradito. Y entonces para la composición química lo que hago es que llego y bajo aquí, ¿sí? Y esta sería la composición química de quién? De alfa. Entonces, alfa tiene ¿cuánto? Entonces, digamos que aquí esto es como 90% de beta. Entonces, alfa tendría 90% de beta. ¿Cuál sería la composición? Qué pena. No es la composición química de alfa, es la composición química de beta. ¿Sí? Porque mire que la que estoy aquí, a la que le estoy pegando esa beta. Ahora, alfa. Entonces voy y le pego aquí a alfa y bajo y leo. Listo. ¿Cuál es la composición química de alfa? Y en términos de B, para que queden muy parecidas, digamos que es 10% de B. Es decir, beta es una fase rica en B y alfa es una fase pobre en B. Bien. Entonces la composición química de esas dos fases. Ahora, me están pidiendo el porcentaje de fases. Y entonces el porcentaje de fase es lo mismo de siempre. Entonces, fíjese que yo tengo aquí un vector. ¿Sí? Mire que yo tengo este vector grande, el vector total. Y ese vector total, mire que yo tengo dos vectores pequeñitos.
este, ¿sí? Y tengo este, ¿sí? ¿Quién me les dividió? La composición de la aleación, que es 60% de B. Este es el vector de quién, regla de la palanca, este es el vector del opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Beta. Y este es el vector de quién, del opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Alfa. Listo. ¿Cuánto vale el vector total? Entonces, el vector total vale ¿cuánto? 90, míralo acá, menos, esto era 10. Habíamos dicho que esto era 10%, ¿cierto? Entonces, el vector total vale 90 menos 10 unidades, es decir, 80. Vamos a solucionarlo, por ejemplo, para alfa. ¿Cuál es el vector de alfa? Este de aquí. ¿Cuánto vale el vector de alfa? Entonces, el vector de alfa es igual a 90 menos 60, que es la composición química, es igual a 30. Y entonces hago regla de 3. ¿Sí? 80, que es el vector total, es a 100, como 30 es a X. Y entonces X es igual a 300 dividido en 80, que eso es 300 dividido en 80, que, ay, no, no es a 10, aquí a 100, qué pena. O sea, es 3000 dividido en 80, es 37.5. ¿De quién? De sólido. Y entonces el líquido sería 37.5 menos 100, que sería 62.5%. Entonces, si yo veo una micrografía acá, ¿sí? Yo vendría una cosa parecida a esta. La micrografía sería esta, ¿sí? Espere que aquí estoy confundido. No es líquido. Me quedé pegado con el. Esto es beta. Entonces yo tendría una micrografía donde si el alfa es el negrito, el alfa sería el 37.5, y si el beta es el blanquito, sería el 62.5. Y miren qué pasa acá. A medida que yo bajo la temperatura, mire que a medida que yo bajo la temperatura, mire, tengo esta temperatura, pero digamos a esta temperatura tengo esto. Pero a medida que yo pero a que medida que yo voy bajando la temperatura, mire que la isoterma va cambiando, y fíjese que nos va pasando ahí. La composición química va cambiando. Es decir, en otras palabras, la composición química de beta va cambiando según esta línea, y la composición química de alfa va cambiando según esta línea. Y aquí yo puedo decir que entre más temperatura, entre más frío esté, beta se hace más rico en B y alfa se hace más rico en A. ¿Mm? Bien. Grabar. Entonces vamos ahora a analizar este punto eutéctico. ¿Sí? Entonces volvemos, ya tenemos esta aleación que es la aleación eutéctica, ¿sí?
habíamos dicho que era de 60%. ¿De qué? De B. Y entonces vamos a analizar, digamos, ese punto, a esa temperatura, es decir, entonces vamos a analizar a la temperatura eutéctica y al punto eutéctico. Realmente no es posible analizarlo ahí, tendríamos que irnos muy por debajito o un poquito por encima. Fíjese que si nos vamos un poquito por debajo, ya tenemos alfa más beta y entonces tendríamos más o menos este mismo análisis. Y si tendríamos arriba, tendríamos líquido, es decir, tendríamos más o menos este mismo análisis del líquido. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo importante de analizar aquí en esto? ¿Sí? Y aquí, ¿por qué quiero analizar este punto? Quiero explicarles una cosa, cómo se conforma esta cuestión, esta forma particular. Listo, entonces, fíjense en una cosa, yo vengo con el líquido, vengo por el líquido y me transformó a alfa y beta de una vez. Yo tengo el líquido. Todo esto es el líquido. Y entonces mire que aquí me está diciendo alfa, se forma alfa y beta, voy a ponerlo aquí, bien por debajito, un vector, el de, y voy a ponerlo aquí bien por debajito. Entonces, ¿qué pasa? El líquido origina un sólido 1 más un sólido 2. Esa es la reacción eutéctica. Y entonces, digamos que inició a formarse el sólido 1, la laminita. Se formó la laminita de un sólido 1, que en este caso vamos a suponer que es alfa. ¿Alfa es rico en qué? Rico en A. ¿Qué quiere decir que sea rico en A? Lo que quiere decir es que, el líquido, ¿qué composición química tiene? Tiene 60% de B, ¿sí? Y el resto, 40% de A. ¿Pero qué quiere decir que se forme esto rico en A? Empezó a formarse, digamos, empezó a formarse S1. S1 es alfa, rico en A. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la A que estuviera por acá, ¿sí? Que 40%, ¿cuál es la composición química de A? Mírala acá, ¿sí? Supongamos que es 10%, como habíamos dicho, por ahí. Bueno, 12%, para que quede coherente con el ejercicio anterior. Entonces, esta fase alfa es de 12% de A. De B. 12% de B y el resto de A, es decir, ¿cuánto de A? 12% de B, es decir, 88% de A. Mírenla acá, mírenla acá. El 12% de B, 88% de A, pero el líquido tiene 40% de A. ¿Qué quiere decir? Que para formar esta fase, lo que está en A disuelto, es decir, ese 40%, tiene que empezar a migrar, ¿sí? Por todo lado, ¿sí? Ese A tiene que migrar a K para alcanzar esta composición, 88, es decir, de 40 a 88. Y al migrar, ¿qué pasa? Pues aquí, en este líquido y en este líquido, pues obviamente se baja el porcentaje de A porque todo se, digamos, migró hacia acá. Y entonces si baja eso, pues queda alrededor algo muy rico en ¿qué? Pues en B. ¿Sí? Entonces, como migró todo eso, tenemos algo muy rico en B. Y como esto es rico en B y tiene que formarse el sólido 2, entonces obviamente aquí se va a formar ¿qué? Pues la otra lámina ¿de quién? De B. ¿Mm? Pero vuelve lo mismo. Entonces, como se formó la lámina de B y mire,
de beta. ¿Y beta cuánto tiene? Ah, beta en esa temperatura tenemos que la beta es más o menos, qué sé yo, un 8% de A y el resto 92% de B. Y fíjese que el líquido solo tenía 60%. Y entonces migró de por acá el B y entonces esto quedó rico en A, lo que quiere decir, entonces ahora hubo otra laminita, pero esta ya es de B y arriba también hubo otra laminita, ¿sí? De alfa y así sucesivamente hasta obtener algo como esto. ¿Mm? Entonces ahí es la reacción, lo que llamamos la reacción eutéctica. Ahora bien, miren otra cosa que quiero explicarles acá. Fíjense que a medida que yo tengo en cualquier aleación de estas, bueno, ¿qué va a pasar entonces ahora con una aleación por acá? Y digamos que esa aleación es, qué sé yo, como 75% de B. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí ya sabemos, líquido, una fase, 100% de líquido, composición química, 75% de B. Por aquí, ¿qué va a pasar? Ya sabemos, sólido, dos fases, alfa y beta, composición química de B, de beta, la leo acá, composición química de alfa, la leo acá, bien, pues fíjese que tenemos una beta de 90 y pico por ciento de 98% de B y una alfa de 10% de B, rica en A, con porcentaje de aleación, entonces tenemos dos vectores, entonces tenemos este señor vector, ¿sí? Que este vector pertenece a cuál? A beta, y tenemos este otro vector que pertenece a alfa, y entonces fíjese que esto es 100% y más o menos esto es, entonces este vectorcito desde alfa, digamos que es como el 20%, a ojímetro tendría que desarrollarlo, pero entonces tendría una micrografía donde más o menos el 20% de, de esa micrografía es beta. Pero ¿qué pasa acá? Mire que esto ya está ok. Esta también está entendida. ¿Qué pasa acá? Vamos a tomar cualquiera. Vamos a tomar una temperatura cualquiera y vamos a trazarla por acá, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo ahí? Fases. Tengo dos fases. ¿Cuál? En este caso es beta y líquido. ¿Mm? Bien, perfecto. Eh, Vuelvo por acá. Dijimos que era por acá. Dijimos que era como 75, creo. Y estamos analizando una por acá. Tengo dos fases, beta y líquido. Y en composición de fases, vuelvo y hago lo de siempre. Si bajo aquí una, bajo aquí la otra. Entonces, si leo el diagrama, supongo, entonces, suponiendo en este diagrama, digamos que esto sería como
el 8%, bueno, vámonos con beta más bien, el 90 y qué, 92%, y esto sería más o menos como el 70%, supongamos. Entonces, composición de beta sería igual al, esta, vea, 92%. ¿De qué? De B, y el resto de A, 8% de A. Composición del líquido. Entonces, ¿cuánto tengo de composición química de líquido? Lo leo aquí, sería 70% de B y el 30% de A. Bien. Vamos con la otra. Porcentaje de fases. Entonces, como es porcentaje de fases, yo tengo que la beta, un vector total. ¿Cuánto mide ese vector total? Mírenlo aquí, 92 menos 70, ¿sí? Que eso sería 92 menos 70, sería 22. Y vamos, por ejemplo, con el vector del líquido. ¿Cuál es el vector del líquido? El vector del líquido, recuerden que es inversamente proporcional, el líquido está aquí, entonces el vector del líquido es este, sería de aquí hasta acá. Entonces el vector del líquido valdría 92 menos 75. Y eso es igual a 17. Listo. Y entonces ahora ya simplemente hago regla de 3. 22 es el 100. 17 es X. Y entonces X sería igual a 100 por 17 dividido en 22. Eso da 77.3%. Esto es el líquido. Bien. ¿Y el sólido cuánto daría? Pues el sólido sería la diferencia. 100 menos eso, que sería el sólido, que en este caso es beta, sería igual a 22.7%. Bien, perfecto. Fíjense que ahí ya tengo composición y porcentaje de fases. Ahora vamos a hacer la micrografía. ¿Qué pasaría aquí? Fácil. Entonces yo tengo unos sólidos que son beta, que es el 77%. Sería, no, el 22%. Uy, hice mucho entonces. Digamos esto, y esto sería el beta. Y el líquido, el 77%. No hay problema. Y aquí ya me quedaría resuelto, digamos que la gran mayoría del diagrama, a excepción de la micrografía de aquí. ¿Sí? ¿Por qué a excepción de la micrografía de ahí? Porque esta micrografía es bastante diferente. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa micrografía? Miren lo que pasa. Ya sabemos calcular el porcentaje de fases, ya sabemos calcular también la composición, no me voy a detener a eso. ¿Qué pasa con esta micrografía? Miren lo que está pasando aquí arribita. Entonces, voy a volver rápidamente aquí, ¿sí? Esta aleación, y vamos a mirar qué pasa en una micrografía en cualquier punto, no tiene que ser en cualquier temperatura. Listo, por acá. Entonces tengo mi micrografía. ¿Qué tengo? Tengo alfa y beta. ¿Cómo la tengo?
Mire que, ¿qué es lo que ha pasado? A medida que yo voy bajando la temperatura acá, ¿qué es lo que va pasando? Mire que voy bajando la temperatura y supongamos que la baje hasta un punto antecitos de la temperatura eutéctica. En primer lugar, mire qué está pasando. La composición de quién? Del líquido va variando. ¿Sí ven? Mire que la composición del líquido aquí es esta hacia abajo, ¿sí? Esta composición sería esta composición sería esta. Es decir, la composición va bajando hasta que, ¿qué? Hasta que en este punto el líquido, ¿sí? Remanente tiene una composición de la composición eutéctica. ¿Sí lo ven? Es decir, si yo les dijera a ustedes, por favor determínenme la composición química del líquido arribita del punto de reacción eutéctica, mire que ustedes me dirían, la composición del líquido es esta. ¿Sí? Y fíjense que es muy próxima a la de la composición eutéctica. Bien. Y mire que aquí hay un sólido. Entonces, tenemos un sólido que es beta. ¿Cuánto de sólido y cuánto de líquido? Mire, entonces por regla de la palanca ya sabemos que esta es de beta y esto es de líquido. No lo vamos a desarrollar, hagámoslo a ojímetro. Entonces tenemos beta, que más o menos tengo, qué sé yo, 50, un poquito menos, 40% de beta y tenía el líquido, tendría más o menos el 60% a ojímetro, por no solucionarlo rápido. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo aquí estos señores beta, que son los granitos que ya se me han venido formando, ¿sí? Y digamos que es el 40%. Supongamos que hay el 40% y el resto, el 60%, es líquido. Pero ¿qué pasa en el momento que pasa por la temperatura eutectoide? Miren que aquí la composición del líquido es la composición eutéctica, es decir, tenemos esto, y ustedes saben que a esa composición, ¿qué pasa con el líquido? El líquido se transforma en un sólido 1 más un sólido 2. Es decir, que este líquido remanente, es decir, esta partecita, ¿sí? Se va a transformar en el momento que pase en un eutéctico. ¿Qué quiere decir un eutéctico? Se va a transformar en laminitas. Voy a hacerlas de diferente color. Bueno, no. Se va a transformar todo eso en laminitas. ¿Mm? ¿Sí ven? Entonces todo lo que era líquido, en ese momento, a esa temperatura, como bajé de la temperatura eutéctica, se me transformó en un eutéctico que es laminar. Y entonces fíjese que yo tengo aquí, entonces, en la micrografía, ¿cuántas fases? Tengo 2 fases, pero tengo una morfología, ¿sí? Eutéctica, que sería esta, y tengo unos granitos, ¿sí? En este momento, beta. Y estos granitos beta yo los voy a llamar pre-eutécticos. Es decir, algo antes del eutéctico. En otras palabras, fíjese que estos granitos beta se formaron antes de la reacción eutéctica y de ahí sí me apareció lo plano. Y entonces yo tengo algo así como el preeutéctico, mírenlo aquí, ¿sí? Es decir, esto que se formó antes, mírenlo acá, y estoy observando el eutéctico, que sería este. ¿Cuál es?
Si ustedes alcanzan a observar, mire que aquí tengo unas laminillas, mírenlas acá, ¿sí? Aquí tengo algunas laminillas y esto seguramente también tiene laminillas, pero ¿por qué no se ve? Porque de pronto esas laminillas son tan delgaditas que al microscopio con el aumento que tengo no lo alcanzo a ver. ¿Mm? Entonces fíjese que la micrografía o lo que yo podría observar aquí en esta parte, ¿sí? Digamos, en cualquiera de estas partes, de aquí para allá, sería algo así. E igual lo que yo puedo observar de aquí para allá es algo así también, pero ¿qué pasa? Ya no es beta, sino es que alfa. Es decir, yo tengo un preutéctico y tengo un eutéctico. Y así vamos a trabajar el preutéctico y el eutéctico.